Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la clase número 62 para la gloria de nuestro Señor. En esta clase vamos a hablar acerca del regreso del rey David, ya restablecido como rey, a Jerusalén. Pues seguimos la secuencia de la historia, ¿verdad? Y es muy lindo poder ir paso a paso aprendiendo, ¿verdad? Nosotros sabemos la importancia que tiene la palabra cuando nosotros la estudiamos sistemáticamente, ¿verdad? Y pues nada, espero que se queden con nosotros durante toda la clase y podamos seguir abundando en nuestro conocimiento, en la palabra del Señor, ya que es tan importante para que nosotros podamos conocer lo que a Dios le agrada, cómo nosotros podemos vivir una vida como a Dios le agrada, ¿verdad? Conocer al Señor a través de su palabra, esa es la única manera, ¿verdad? Y pues estoy muy feliz que ustedes puedan acompañarme. Comenzamos. Ok, pues vamos a comenzar nuestra clase, vamos a comenzar como siempre lo hacemos, presentándola delante de nuestro Señor para ¿verdad? Que Él se glorifique, para que Él llene nuestros corazones con su presencia y para que ministre con su palabra nuestra vida. Padre, te bendecimos, Dios poderoso. Venimos, Padre amado, delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, reconociendo que tú eres soberano, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Señor y nuestro exclusivo Salvador, Padre amado. Te bendecimos, Señor, Dios poderoso, te adoramos, Señor. Te pedimos, Padre amado, que en esta hora, Señor, sea tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenando nuestro corazón, Señor, enriqueciéndonos con tu palabra, Señor, que podamos, Señor, seguir viendo, Señor, las maravillas, Señor, que tú has hecho a través de los años de historia, Señor, en la vida de tus siervos, Señor, y las maravillas, Señor, que tú estás haciendo en nosotros hoy en día, Padre amado, para tu gloria, Señor, para tu honra, Padre amado. Te pedimos, Señor, que aquellos que están enfermos, Señor, puedan ser sanados, Señor, que aquellos, Señor, que están buscando de ti, Señor, puedan encontrarte, Padre Santo, puedan tener un encuentro personal contigo, Padre amado, que podamos todos los días, Señor, levantarnos, Padre amado, con la certeza, Señor, de saber que tú nos amas, Señor, y que si nosotros estamos en tus manos, Padre amado, todo lo que nos acontezca, como dice tu palabra, obrará para bien para aquellos que te aman, Señor Dios poderoso. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, Padre Santo, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos la secuencia de la historia. Como se acordarán, la semana pasada hablamos acerca de cómo fue esta derrota de Absalón, ¿verdad? El hijo de David, que se había enfrentado, vamos a decir, a su papá, a su padre, ¿verdad? David, queriéndole quitar el trono, ¿verdad? Y sabemos que esta era una consecuencia de las acciones de David, ¿verdad? Pero en todo ese proceso también vimos, ¿verdad? Que David fue siempre muy humilde, David aceptó las consecuencias de sus actos y David estaba en una posición bastante difícil, ¿verdad? Pero aún con todo eso, él no perdió su fe en el Señor y él no dio su brazo a torcer, ¿verdad? En cuanto a la fe que él siempre ha tenido y lo había caracterizado, ¿verdad? Por tener dice la palabra que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y lo hemos visto a lo largo de las historias que hemos estado leyendo, que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Que David efectivamente tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora, como explicamos, ¿verdad? Eso no quería decir que David estaba exento de no pecar, ¿verdad? Como lo estamos todos nosotros como creyentes también, ¿verdad? El hecho de que nosotros seamos creyentes no quiere decir que nosotros, Dios le bendiga, Kevin, que nosotros vamos a tal vez a estar extenso, ¿verdad? De cometer un error, de cometer alguna falta, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta de que somos seres humanos, ¿verdad? Y la semilla del pecado está dentro de nosotros. Nacimos con esa semilla porque fue una herencia, ¿verdad? De nuestros antepasados, ¿verdad? En este caso de Adán y Eva, ¿verdad? Y es algo con lo que nosotros pues tenemos que luchar día con día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta carne se revela en contra, ¿verdad? De lo que el Espíritu quiere. Por eso dice la palabra que nosotros
para entrar al reino del cielo nosotros tenemos que ser nacidos de nuevo, ¿verdad? Tenemos que nacer del agua y del espíritu. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, me estoy yendo por otro lado, ¿verdad? Pero, pues Dios sabrá por qué. Pero, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros es necesario que nazcamos del agua y del espíritu. ¿Por qué? Porque como nosotros veníamos del mundo, nosotros no podíamos servirle a Dios de una manera que a Dios le agradara. ¿Por qué? Porque veníamos con cosas del mundo y es necesario que muramos a todas esas cosas, a rencores, a vicios, a maneras de vivir tal vez que verdad, la mayoría de nosotros no le agradaban al Señor, pensamientos, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Es necesario que nosotros muramos a eso y que en nosotros empiece a nacer, ¿verdad? Una nueva manera de vivir, una nueva manera de agradarle al Señor, una manera diferente de ver las cosas. Por eso es que cuando nosotros, y yo creo que cada uno de nosotros tal vez lo ha notado o ha visto, ¿verdad? Cuando una persona se convierte a Jesucristo, dicen, wow, cómo cambió esa persona, ¿verdad? Es necesario que ese cambio ocurra en nosotros, para que nosotros podamos decir verdaderamente nacido de nuevo, soy una nueva persona, soy una nueva criatura en el sentido de, ¿verdad? De mi comportamiento, de la manera en que veo las cosas, de la manera, incluso la manera en la que hablo. Todo tiene que girar en torno, ¿verdad? A nuestro Señor. Nuestra conversación principal con quien sea que hablemos, nosotros siempre va a ser el enfoque Jesús, ¿verdad? Y eso nosotros van a hacer espontáneamente de nosotros, ¿verdad? Vamos a querer decirle a todo mundo ¿qué ha hecho Jesús en nuestra vida? ¿Por qué? Porque ahora nosotros sabemos y hemos conocido que tenemos un Dios de poder, que le servimos a un Dios de poder, el cual ha transformado nuestra vida y el cual seguirá transformando la vida de aquellos que dispongan su corazón, ¿verdad? Y así pasó con David, ¿verdad? David pecó, sí, pero se arrepintió, aceptó las consecuencias de sus pecados y ahora estaba padeciendo esas consecuencias, pero no estaba solo, ¿verdad? Dios siempre estaba respaldándolo. Vimos que David tuvo que salir de Jerusalén huyendo, ¿verdad? Porque no quería enfrentarse a su hijo Absalón. Y vimos en la clase pasada que Dios en el camino aún, aunque hubo alguien, ¿verdad? Que lo maldijo, que le dijo un montón de cosas, que les tiró piedras, que les tiró tierra, ¿verdad? Que los hostigó, pero también vimos que Dios les dio provisiones, ¿verdad? Que Dios les suplió lo que necesitaban en ese momento, ¿verdad? Y que Dios no dejó, ¿verdad? Que David fuera avergonzado, que David fuera derrotado, aun que fuera, ¿verdad? Su hijo, ¿verdad? El que lo estaba persiguiendo, Dios también le dio el castigo, ¿verdad? A ese hijo de David. Y lo último que vimos fue el desgarro de David por su hijo, ¿verdad? Cuando se enteró que Absalón había muerto, ¿verdad? Que había sido asesinado. Dice la palabra, y lo leímos la semana pasada, que él se desgarró por dentro, ¿verdad? Que lloró amargamente, ¿verdad? Y hablábamos de cómo cuando él había perdido un hijo años atrás, ¿verdad? Con Betsabé, por el pecado que había tenido, era un bebé, ¿verdad? Y dice que él oró y ayunó mientras el niño todavía estaba vivo, ¿verdad? Aunque estaba enfermo el niño, pero dice que una vez que el niño murió, él se levantó y comió, ¿verdad? Incluso los criados, ¿verdad? Estaban atónitos, ¿verdad? De ver a David, el actuar de David, ¿verdad? ¿Cómo es eso que mientras el niño estaba enfermo, tú estabas llorando, pidiéndole a Dios, y ahora que el niño muere, tú te levantas y comes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, ¿qué podré hacer yo? ¿Verdad? Dice David, parafraseando la historia, ¿qué voy a poder hacer yo si sigo llorando? Si ya de nada sirve, el niño ya murió. Ahora, él no va a regresar a mí, pero yo voy a ir a él, ¿verdad? Como dando referencia, y lo dice la palabra, que el reino de los cielos es de los niños, ¿verdad? Los niños nacen sin culpa, los niños nacen sin pecado, ¿verdad? Ellos no tienen conciencia, ¿verdad? Para poder decir yo me arrepiento, ¿verdad? Entonces los niños, si un niño muere, va directamente al cielo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con Absalón? ¿Por qué vemos a un David totalmente devastado por su hijo? ¿Por qué? Porque él sabía, ¿verdad? Que Absalón había muerto en rebelión. Él sabía que Absalón
a donde iba a ir, pues no era realmente el cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había Absalón pecado grandemente, no solamente en contra de su padre David, sino en contra de Dios. ¿Por qué? Porque se quería ir en contra de lo que Dios había establecido, ¿verdad? Y ese era el llanto de David, y vamos a seguir viendo en el capítulo de 19 de Segunda de Samuel, que es cuando David vuelve a Jerusalén, así lo dice el encabezado, y vamos a seguir leyendo. Y dice, Segunda de Samuel capítulo 19, dice, y dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Pero entonces, aunque habían obtenido una victoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos habían ganado la victoria, ¿verdad? Habían derrotado al ejército de Absalón y habían, ¿verdad? Triunfado. Pero aún con todo eso, ¿verdad? Las fuerzas de David habían entrado como si hubiesen sido derrotadas. ¿Por qué? Por causa del duelo de David por su hijo Absalón, ¿verdad? No se podía sentir esa alegría por una victoria como usualmente se hacía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David estaba triste y obviamente todo el pueblo se dio cuenta de esto, y como lo leímos la semana pasada, el pueblo también estaba de luto, ¿verdad? Entonces dice... Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Vemos que realmente, ¿verdad? El rey estaba devastado, como ya les había dicho, por su hijo. ¿Por qué? Porque sabía que su hijo había muerto en rebelión. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, Joab, acuérdense, Joab era el general del ejército de David. Y dice que él vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y tus siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve fuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor, que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Son los guerreros, ¿verdad?, que habían librado la batalla, en vez de estar felices, se sentían avergonzados, ¿verdad?, ya que la victoria que ellos habían obtenido, en vez de traer felicidad y regocijo, habían traído luto, ¿verdad? Entonces Joab, este hombre, el general del ejército de David, enojado, obviamente, le reclamó a David, no solo por la vergüenza que les había hecho pasar, ¿verdad?, a sus valientes, sino también porque era un serio problema político de relaciones públicas para el rey. Si continuaba el rey, ¿verdad?, así, ¿verdad?, porque estaba llorando por un traidor, por alguien que lo había traicionado. Y obviamente nosotros sabemos, ¿verdad?, que era su hijo, que, ¿verdad?, él no era un hombre de corazón frío como para estar feliz por una batalla que habían ganado cuando eso involucraba la muerte de uno de sus hijos. Y nosotros, como ya les había dicho antes, creemos firmemente que David creía y quería que el trono se le diera a Absalón, ¿verdad? Por muchas razones, lo hablamos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, pues muerto su hijo, obviamente, aunque ellos habían tenido la victoria, pues David estaba desconsolado, ¿verdad? Entonces, vemos aquí a Joab, ¿verdad?, con duras palabras, y le advirtió al rey, ¿verdad?, que si no salía a levantarle el ánimo a sus hombres, ¿verdad?, ninguno de ellos iba a quedar para estar en su ejército, ¿verdad? Y esto obviamente iba a ser un grandísimo problema para David y para el trono, ¿verdad? Y se lo dijo tan serio que incluso involucró el nombre de Jehová, que le dijo, vive Jehová, ¿verdad?, si tú no sales hoy y consuelas a tus guerreros, que si tú no lo haces, pues ninguno de nosotros va a quedar para servirte más, ¿verdad? Entonces dice el número 8. El versículo número 8. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta, y vino todo el pueblo delante del rey. Pero Israel había huido, cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos ha librado de la mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón.
y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? El pueblo de Israel, ¿verdad? Sabía la necesidad que había en hacer volver al rey David, ¿verdad? A Jerusalén y restaurar su reino, ¿verdad? Después de la guerra civil que habían obtenido. Cuando dice aquí las tribus de Israel, acordémonos que Israel estaba dividido en 12 tribus, ¿verdad? Y David pertenecía a la tribu de Judá. Dice: y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decirles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa? Cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa, parece ser, ¿verdad?, que todas las demás tribus habían ya mandado a decir al rey, ¿verdad?, que viniera y que restableciera su reino, pero la tribu de Judá, que era la tribu a la cual David pertenecía, no lo había hecho. Dice: vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? ¿Verdad? En el pueblo, en Mahanaim, que se llamaba donde se encontraban, no había respuesta, ¿verdad?, en cuanto a restituir al rey. Así que David, como vimos aquí, envía a los sacerdotes, a Sadoc y Abiatar, a hablarle al pueblo, ¿verdad? Entonces también vemos, ¿verdad?, que les dio a los ancianos de Judá la prioridad, ¿verdad? Hecho que obviamente después iba a traer tensiones, iba a levantar molestias dentro de las demás tribus. Dice: asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Acordémonos que Joab era su sobrino, y acordémonos que Joab, ¿quién fue Joab? Bueno, el que había matado a su hijo Absalón, ¿verdad? Amasa había sido el general del ejército de Absalón. Ahora, pues políticamente, pues no sé si esto se veía bien, ¿verdad? Porque estaba dándole ahora el cargo de general al que había sido el general del ejército que había peleado contra él, ¿verdad? Entonces, David quería lograr dos cosas con esto. Bueno, una, ganarse la confianza del pueblo, ¿verdad? Y de los sacerdotes, para que viera que no iba a haber represalias, ¿verdad? En contra de aquellos que habían estado en contra de David, ¿verdad? Así que nombró a Amasa como general del ejército en lugar de Joab, ¿verdad? Y segundo, como les estaba diciendo, ¿verdad? A estas alturas David ya habría sabido, ¿verdad?, que fue Joab el responsable de la muerte de Absalón, pero obviamente políticamente no era bueno, ¿verdad?, matarlo, no era sabia decisión matarlo, a matar, ¿verdad?, aquel que vengó su causa, ¿verdad? Entonces, lo que hizo fue destituirlo de su cargo. ¿Por qué? Porque desobedeció las órdenes del rey. Acordémonos que el rey les había dicho a ellos, ¿verdad? No toquen a Absalón por amor a mí. Y todo el pueblo dice la palabra y lo recalca, que lo escucharon cuando el rey David, ¿verdad?, le dio estas órdenes a Joab, ¿verdad?, y a los otros dos muchachos de los cuales había repartido el ejército, ¿verdad? Dice: así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que viniesen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baruim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Simei, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, era el que había maldecido al rey y les estaba, como les decía yo al principio, les estaba tirando tierra, les tiraba piedras, ¿verdad? Cuando ellos estaban huyendo de Absalón, y incluso maldijo a David, ¿verdad? Había dicho también unas palabras falsas contra David. Las vamos a leer. ¿Por qué? Porque es algo muy bueno que nosotros tenemos que recopilar de esta historia. ¿Por qué? Porque el diablo va a tratar de atacarnos, de atacar nuestra mente, ¿verdad?, con cosas, a tratar de hacernos sentir culpables, ¿verdad?, tratar de hacernos sentir que Dios está en contra de nosotros por cosas, ¿verdad?, que tal vez hicimos, ¿verdad? Y esto fue el caso de este hombre. Dice que le dijo al rey David, en 2 de Samuel 16, 7 al 8, esto ya lo habíamos visto, y dice: y decía Simei maldiciéndole:
fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová te ha entregado el reino en la mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario, ¿verdad? Y vimos que esto no aconteció, ¿verdad? Dios en ningún momento entregó el reino de David en manos de su hijo Absalón, ¿verdad? Y aquí este hombre le estaba diciendo, ¿verdad? Que porque era un hombre sanguinario y había matado a los de la casa de Saúl, ¿verdad? Cosa que David no hizo, ¿verdad? Porque nosotros nos acordamos, no fue David quien mató a Saúl, no fue David quien mató a los demás a los otros hijos de Saúl, ¿verdad? No fueron ellos, no fue él, ¿verdad? Y entonces este hombre aquí le está diciendo, ¿verdad? A David que esa era la paga que Jehová le estaba dando por haber matado o derramado la sangre de la casa de Saúl, ¿verdad? Y que por eso Dios había entregado su reino en manos de su hijo Absalón, ¿verdad? Entonces estaba David siendo acusado, ¿verdad? Vemos dos cosas aquí. En el momento de la prueba y la persecución, el enemigo siempre va a tratar de seguir haciéndonos pedazos, de seguir moliéndonos, ¿verdad? Porque encima de lo que ya traía David, viene este hombre y lo empieza a maldecir y le empieza a decir estas palabras. Y obviamente, aunque tal vez la Biblia no lo relata aquí, ¿verdad? Pero obviamente nosotros podemos imaginarnos que por la cabeza de David tal vez sí llegaron estas palabras, ¿verdad? A su corazón y lo sacudieron, ¿verdad? Pero vemos también a un David que no fluctuó. ¿Por qué? Porque cuando uno de los hijos de Sarvia, su hermana, ¿verdad? Que eran, en este caso, Joab, ¿verdad? Él dijo, bueno, ¿quién es este perro muerto que está maldiciendo al rey? Permíteme reír y cortarle la cabeza. Y el rey le dijo, no, no lo hagas porque quién sabe si fue Dios quien se lo permitió que me maldiciera, ¿verdad? Entonces vemos ahí el corazón de David, que a pesar de que lo estaban vituperando, ¿verdad? A pesar de que encima de la persecución que ya tenía lo estaban acusando, ¿qué hizo él? Actuó con un corazón bondadoso y recibió, ¿verdad? Las palabras no como si provinieran de un hombre, sino como que tal vez si Dios lo mandó a decir eso y si fue Dios, pues yo lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque pues si Dios me está castigando, pues que me castigue, pero yo no voy a quitar mis ojos de Dios, ¿verdad? Porque como les decía, mejor es ser, ¿verdad? Castigado o pasar las consecuencias, ¿verdad? De nuestros actos con Dios, ¿verdad? A pasarlas sin Dios, ¿verdad? Porque la gente muchas veces, estando en los caminos del Señor, cuando son disciplinados, cuando vienen las consecuencias, lo que hacen es apartarse del Señor, y esto es lo peor que nosotros podemos hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces nosotros no vamos a poder salir de ese hoyo. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo sin Dios, ¿verdad? Necesitamos nosotros ser valientes, reconocer que hemos pecado, si hemos pecado, ¿verdad? Y reconocer que Dios es soberano y que dice la palabra que Dios al hijo que ama disciplina. Así es que la disciplina también dice la palabra que en el momento no trae alegría, ¿verdad? Pero que al final, ¿verdad? Nos va a nosotros a pulir, nos va a dejar una enseñanza, nos va a dejar a nosotros una manera de pensar diferente. ¿Por qué? Porque a través de los errores, a veces por muy pequeños que sean, Dios nos va a ir enseñando, Dios nos va a ir transformando, ¿verdad? Y acuérdense siempre, ¿verdad? Que Dios nos va a dejar y nos va a permitir a nosotros pasar por desiertos. ¿Por qué? Porque en el desierto nosotros tenemos que pasar por el desierto para poder llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Así le pasó a Israel, ¿verdad? Tuvo que pasar, y anoche me gozaba yo en una prédica que trajo un evangelista, porque esto era exactamente lo que él estaba hablando. Decía que los israelitas tuvieron que pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Esta mujer del flujo de sangre tuvo que pasar por todo lo que pasó, por esta enfermedad, tuvo que pasar por la vergüenza, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder finalmente, tuvo que saltar las barreras de la sociedad para poder llegar y tocar el manto del maestro, ¿verdad? Y todas estas cosas, ¿verdad? Que estos varones, que estos hombres, que estas mujeres de Dios tuvieron que pasar para poder llegar a obtener una victoria, ¿verdad? Para poder llegar a la tierra prometida, ¿verdad?
Es necesario. ¿Por qué? Porque en el desierto es que nosotros somos pulidos, en el desierto es que nosotros somos hechos a la semejanza del Señor. Si nosotros le entregamos verdaderamente de corazón al Señor nuestra vida, ¿verdad? Y todo lo que nosotros somos, el Señor se va a glorificar en medio del proceso. Y los procesos, usted va a saber que está en un proceso cuando usted no entiende lo que está pasando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo decía, Señor, pero no entiendo. Ahora que estoy buscando de ti, me pasa esto. Esto no me pasaba a mí cuando yo andaba en el mundo, y ahora que yo te estoy buscando a ti, que estoy tratando de estar bien contigo, me sobrevino esto, me sobrevino aquello, se levantó la gente en mi trabajo, perdí mi carro, perdí todo, lo perdí. ¿Qué está pasando, Señor? Bueno, de todos esos procesos, Dios los va a usar para moldear mi vida, para que yo pueda entender que Él es mi suplidor, para que yo pueda entender que yo tengo que depender únicamente de Él, que no importa lo que pierda hoy, si yo lo tengo a Él, Dios en su gracia y en su misericordia me va a dar algo más grande, que es el poder yo entender que dependo de Él, ¿verdad? Y eso es lo que hacen los procesos, ¿verdad? Y me imagino yo también que en la vida de David, como fue sacudido por todos estos procesos, ¿verdad? Ya lo vimos cuando él estaba, ¿verdad? Siendo perseguido por Saúl. Todos estos procesos que él pasó lo llevaron a ser quien él fue. Y ahora que él estaba en una de las batallas más grandes, porque el hecho que Saúl lo persiguiera era bastante, pero ahora imagínense siendo perseguido por su propio hijo y que su propio hijo lo quería matar. Imagínense lo triste y lo doloroso de ese proceso, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en este proceso? Ya David había sido procesado anteriormente, y por eso en este proceso David no cayó, ¿verdad? No flaqueó, ¿verdad? Se mantuvo. ¿Por qué? Porque ya él había sido procesado, ya las marcas del proceso anterior le ayudaron, ¿verdad? A mantenerse en el Señor en este proceso que ahora estaba pasando, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos. Dice, pues estábamos hablando de este hombre Siba, ¿verdad? Que lo había maldecido, ¿verdad? Y como estábamos hablando, ¿verdad? Que estas palabras habían sido prácticamente de la boca para afuera, ¿verdad? Porque Dios no le quitó el reinado a David. Dice, y con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante de él. Como recordamos, Siba era el criado de Mefiboset, el hijo de Jonatán, ¿verdad? Y acordémonos que David había tenido misericordia de Mefiboset, lo había llevado, ¿verdad? A vivir, a que comiera de su mesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían hecho un pacto con Jonatán, ¿verdad? Entonces, este hombre Siba, ¿verdad? Acordémonos que le había mentido al rey al decirle que Mefiboset se había ido a Jerusalén a tratar de recuperar el trono, ¿verdad? Y esto lo hizo, ¿verdad? Para quedarse con los bienes de Mefiboset, y ahora Siba también venía al encuentro de David. Ahora acordémonos también que Siba le trajo provisiones a David. Entonces, vamos a decir, de esta manera había hecho méritos, ¿verdad? Delante del rey. Sí, le había mentido y todo, y el rey le dijo, bueno, quédate entonces con las propiedades de Mefiboset. ¿Por qué? Porque en ese momento David no tenía cómo corroborar que lo que le estaba diciendo Siba era verdad o era mentira, ¿verdad? Entonces, pues simplemente le dio todos los bienes, ¿verdad? Pero este hombre Siba también le trajo provisiones a David. Entonces lo ayudó en medio del proceso que estaba pasando David. Él dice, y cruzando el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que él le pareciera, dice, entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo, no me culpe, este es Simei, ¿verdad? El hombre que les dije que había maldecido al rey David. Dice, y dijo este Simei al rey, dice, no culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey, ¿verdad? Simei confesó que había pecado, ¿verdad? Y tratando, ¿verdad?, de redimirse, fue el primero de la tribu de José, ¿verdad?, que en recibir a David como rey nuevamente, ¿verdad? Entonces, dice, respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo,
no has de morir por esto, no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová. Sabemos que estos sobrinos de David, ¿verdad? Sarbia era la hermana de David y Abisai era uno de verdad de los más grandes comandantes también del ejército de David, hermano de Joab también, ¿verdad? Y entonces también le volvió a decir, ¿verdad? Bueno, rey, por favor déjame matar a este hombre porque este maldijo al rey, ¿verdad? Cuando estaba siendo perseguido, ahora que el rey está siendo restablecido en su trono, por favor déjame matarlo, ¿verdad? Entonces dice que David le dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel, ¿verdad? Entonces vemos aquí también el corazón piadoso de David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estaba diciendo a su sobrino, ¿verdad? Hoy, el día que yo voy a ser restituido como rey, no quiero yo que se derrame sangre. ¿Por qué? Porque es un día ya bastante conmemorativo para mí y ya no quiero yo que este día sea manchado, ¿verdad? Por una muerte. Entonces, y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. O sea, este hombre se salvó por ahora de no morir. Aunque, ¿verdad? Esta vez se salvó, pero Simei moriría más adelante por violar un edicto de Salomón, el hijo de David, que fue el que sucedió a David en el reino, ¿verdad? En el trono. Bueno, seguimos. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey y no había lavado sus pies. Escuchen esto. Mefiboset, ¿verdad? El hombre, hijo de Jonatán, al cual, ¿verdad? Su criado había engañado y le había dicho a David, ¿verdad? Que lo había traicionado, que se había ido porque quería recuperar el reino, ¿verdad? Dice que este hombre Mefiboset, dice que descendió también a recibir al rey, dice que no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Mefiboset también salió a recibir al rey David, ¿verdad? Y su apariencia evidenciaba, ¿verdad? Que había estado de duelo desde el día en que David salió de Jerusalén, ¿verdad? Esto evidenciaba que él había estado, ¿verdad? Con una profunda tristeza, ¿verdad? Y así se demostraba en los tiempos, ¿verdad? En esta cultura, ¿verdad? Que ellos, no, como dice aquí, se ponían de cilicio, se rasgaban sus ropas, ¿verdad? Ayunaban, ¿verdad? Y como dice aquí, no se había lavado sus vestidos, o sea, no se había cambiado, no se había bañado desde el día en que el rey salió, ¿verdad? Hasta el día en que volvió en paz. ¿Por qué? Porque había luto en su corazón y tristeza. Vamos a ver qué aconteció. Y dice, y luego vino a él a Jerusalén a recibir el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbardame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Acordémonos que este muchacho, ¿verdad? Cuando él era niño y venía una persecución contra la casa de Saúl, la niñera de él, ¿verdad? Salió corriendo con él y en la huida, este niño se le cayó a la niñera, ¿verdad? Y por consecuencia le estaba lisiado, ¿verdad? Entonces dice, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te parezca, ¿verdad? Mefiboset le explica a David, ¿verdad? Que Siba lo había engañado, ¿verdad? Por eso no pudo ir con el rey. No le dio el asno que él había pedido para poder él ir con el rey. Como él era cojo, obviamente no podía irse a pie, ¿verdad? Entonces Mefiboset, vemos aquí también que confiaba plenamente en el buen juicio del rey David, ¿verdad? Así es que le dijo él, mas mi señor, el rey, es como un ángel de Dios. Haz pues lo que te parezca, dice, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados de tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo yo aún para reclamar más al rey? Mefiboset sabía, ¿verdad? Que ya bastante clemencia había tenido David para con él al dejarlo vivo, ¿verdad? Y al darle de comer de su mesa. Por eso él no hizo por pedirle más cosas al rey, ¿verdad? Porque sabía que le había ya dado mucho sin merecerlo. Y dice, y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras.
La historia de Mefiboset, ¿verdad? Lo que Mefiboset le había dicho al rey parecía creíble, ¿verdad? Pero también Siba, como les dije anteriormente, le ayudó a David, ¿verdad? Cuando David estaba siendo perseguido, les dio abastecimiento, ¿verdad? Así que David decidió darle a ambos de igual manera, ¿verdad? Recordemos que David ya había dicho a Siba, ¿verdad? Que se quedara con todos los bienes de Mefiboset, pero ahora David le devuelve la mitad de los bienes a Mefiboset. Dice, y Mefiboset dijo al rey, deja que él tome todo, que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Mefiboset le está diciendo, ¿sabes qué? Que se quede él con todo lo que yo tenía, porque para mí bastante agrado es ya que el señor mi rey haya regresado en paz como rey a su trono, ¿verdad? Dice, también Barzalai, Galadita, descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Acordémonos que este hombre, Barzalai, Galadita, fue el hombre que abasteció también a David y a sus hombres cuando quedaron en Mahanaim, ¿verdad? Les llevó, dice que les llevó comida, les llevó que tomar, les llevó que comer, ¿verdad? Entonces, este hombre también se había dejado usar para ayudarle al rey David. Dice, era Barzalai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzalai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. David, ¿verdad? En gratitud, quería recompensar a Barzalai por haberle ayudado cuando éste lo necesitaba, ¿verdad? Dice, mas Barzalai dijo al rey, ¿cuántos años más he de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantadores y de las cantadoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? Porque ¿qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre, mas he aquí que tu siervo Kinman, que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere, ¿verdad? Vemos aquí las palabras de Barzalai, ¿verdad? Él consideraba que ya estaba demasiado viejo, ¿verdad? Para poder disfrutar de los privilegios que el rey David le estaba ofreciendo, así que declinó la oferta, ¿verdad? Pero aprovechó, ¿verdad? Para presentar a este hombre llamado Kinman, ¿verdad? Que quizá tal vez era un pariente cercano, ¿verdad? Para que pudiera recibir los beneficios que se le habían ofrecido a él, ¿verdad? Entonces, él consideraba, ¿verdad? Que ya a su edad ya él no iba a gozar de la manera de lo que podría quizás hacerlo a alguien más joven, ¿verdad? De esos privilegios que le estaba dando el rey David. Y el rey le dijo, pues pase conmigo Kinman y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Vemos también que David honró, ¿verdad? Siempre a los que lo ayudaron, ¿verdad? Y dice, y todo el pueblo pasó el Jordán y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzalai y lo bendijo y él se volvió a su casa. El rey David no iba a olvidar, ¿verdad? Lo que Barzalai había hecho por él, porque más adelante David le pediría también incluso a su hijo Salomón, ¿verdad? Que continuara bendiciendo a la familia de este hombre llamado Barzalai. Dice, el rey entonces pasó a Gilgal y con él pasó Kinman y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. Y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y te han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Vemos aquí, ¿verdad? Que habían tensiones entre la tribu de Judá con las demás tribus, ¿verdad? Entonces, estas tensiones fueron desarrollándose desde el principio, ¿verdad? Las demás tribus dice aquí que se sentían un poco, o más bien poco representadas, ¿verdad? A comparación de los líderes de la tribu de Judá, ¿verdad? Y más adelante en la historia vamos a poder ver cómo se separaron, ¿verdad? La tribu de Judá y de Benjamín se separaron de las otras 12 tribus, ¿verdad? De las otras 10 tribus. Dice, y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente, mas ¿por qué os enojáis vosotros de eso?
¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de algún regalo? De él algún regalo, ¿verdad? Aunque ellos dejaron claro que no tenían, ¿verdad?, ningún beneficio de parte del rey, aunque David provenía de esa tribu, ¿verdad?, aunque era su pariente cercano, ¿verdad?, ellos dejaron claro que ellos no recibían ningún beneficio del rey, ¿verdad?, y porque al rey venía, del rey venía de esa tribu, ¿verdad?, tampoco por esa manera, ¿verdad? Ellos tomaron esa iniciativa, ¿verdad?, de restituirlo. Ahora vemos claramente que todas las tribus habían ya mandado a decir a David, ven, restituye tu reino, ¿verdad? Pero la tribu de Judá no lo había hecho, así es que fue aconsejada, ¿verdad?, que lo hiciera. Y ahora que lo hicieron, lo llevaron a pasar el Jordán, ¿verdad?, que era el río que cruzaban. Y las demás tribus se enojaron al ver esto, ¿verdad? Dice, entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes y en él mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto a hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel, ¿verdad? La respuesta de las 10 tribus fue que ellos eran más, por lo tanto, ¿verdad?, tenían más parte con David que los de Judá, ¿verdad?, siendo ellos una sola tribu, ¿verdad? También argumentaban, ¿verdad?, que ellos habían sido los primeros, como ya les dije, en pedir la restitución de David, ¿verdad? Y esta batalla, estos roces, ¿verdad?, entre las tribus se iban a ver más fluidamente y conforme van avanzando la historia, porque como les decía, Israel se dividió en el reino del norte y en el reino del sur, ¿verdad?, dividiéndose por Judá y Benjamín y las otras demás tribus aparte, ¿verdad? Y pues hasta aquí llegamos a la clase. Solo quise hacer un capítulo hoy porque era bastante largo. Entonces, pues solo consideré que un capítulo íbamos a ver nada más, pero bastante interesante, ¿verdad? Vemos que a pesar de todo lo que le pasó al rey David, Dios lo respaldó, Dios lo ayudó, ¿verdad? Y así es Dios cuando nosotros nos dejamos moldear por Él, así es Dios cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Vimos que en medio de la batalla David le pidió al Señor, oh Señor, que el consejo de Ahitofel sea entorpecido, ¿verdad? Vimos cómo Dios le cumplió esa petición a David, ¿verdad? En medio de lo que estaba pasando, ¿verdad? Hemos visto los salmos, hemos leído porciones de los salmos, hemos visto cómo David siempre, ¿verdad?, a pesar de que decía que se sentía, que estaba, ¿verdad?, cansado, que estaba mentalmente agotado, ¿verdad? A pesar de todo eso, siempre David terminaba la oración diciendo, pero Jehová, yo en ti confiaré, en mi Dios esperaré, ¿verdad? Y como dice uno de los salmos, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Jehová, ¿verdad?, nosotros podemos encontrar paz. Dice la palabra que la paz, que Jesús lo dijo, la paz que yo os doy no es como el mundo la da, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la paz del Señor es que a pesar de que nosotros estemos pasando por pruebas y dificultades, nosotros tenemos la fe y la certeza de que todo lo que nos acontezca en nuestra vida está siendo, ¿verdad?, está en las manos del Señor, ¿verdad? No tengo por qué temer. Incluso hoy venía yo hablando con una persona y le decía yo que qué maravillosa palabra la que dice, ¿verdad? Que si nosotros vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, del Señor somos, ¿verdad? Qué consuelo, porque hay gente que tal vez está enferma, desahuciada, ¿verdad? Y esta palabra es tan poderosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos deja a nosotros saber que sea lo que sea que nos acontezca, si nosotros estamos en Cristo, vamos a poder vivir, ¿verdad? Y si la muerte nos acecha, ¿verdad? Como dice ahí la palabra, si morimos, del Señor somos, ¿verdad? Y la muerte, aunque sí nos atemoriza, ¿verdad?, pero es un paso más que nos va a nosotros a acercar, la muerte física, ¿verdad? Es un paso más que nos va a nosotros a acercar a nuestro amado Jesús. ¿Por qué? Porque una vez que este cuerpo perezca, ¿verdad?,
pues nuestra alma, ¿verdad? Se va al descanso eterno siempre y cuando nosotros, ¿verdad? Hayamos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y le sirvamos fielmente, ¿verdad? Y permanezcamos. Dice la palabra que aquel que persevere hasta el final, ese será salvo, ¿verdad? La carrera no es de los que empiezan, ¿verdad? Sino de los que terminan. Todos podemos empezar, pero seguramente no todos vamos a terminar. Entonces la meta en nuestro corazón es terminar la carrera en Cristo Jesús, ¿verdad? Asegurarnos nosotros que pase lo que pase, que venga lo que venga, yo no voy a desmayar, sino que voy a permanecer firme en los caminos del Señor, tratando de agradar al Señor y sirviéndole al Señor. Acuérdense que servirle a Dios no es solamente en la iglesia, no es solamente yo tener un puesto en la iglesia, no es solamente yo predicar en la iglesia, no es solamente yo enseñar en la iglesia. Usted es un vaso que el Señor quiere llenar y donde usted esté, ahí el Señor lo va a usar siempre y cuando usted decida dejarse usar, ¿verdad? Porque ustedes tienen amigos que no le sirven al Señor, ustedes tienen familiares que no le sirven al Señor y Dios los quiere usar a ustedes para que ustedes sean ese puente, ¿verdad? Que lleve esa palabra tan necesaria para que aquellas vidas que la escuchan sean transformadas, para que aquellas vidas que no conocen del Señor puedan venir al Señor, ¿ok? Nosotros estábamos teniendo un estudio de evangelismo y decía que el 95% de las personas que se convirtieron a Jesucristo no lo hicieron por una campaña evangelística, no lo hicieron porque les predicó un predicador de los más altos que había, no lo hicieron porque vino el pastor y los invitó, lo hicieron porque una persona los invitó, una amistad los invitó a venir a la iglesia y esa amistad, ¿verdad? Fue el vaso que el Señor utilizó para que esa persona pudiera recibir a Jesucristo. Fue mi caso, ¿verdad? En mi caso también así pasó, ¿verdad? Dios usó a las personas para traerme a mí a la iglesia, para que yo pudiera, ¿verdad? Abrir mis ojos, para que yo dejara que el Señor tocara mi corazón y pudiera abrirme, ¿verdad? Pudiera yo entregarle mi vida a Jesús. Ustedes son ese vaso y donde ustedes vayan, ustedes tienen la obligación delante del Señor de dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en sus vidas y de dar testimonio siempre de que Cristo vive y que Cristo está reinando en sus corazones. Acuérdense que nosotros no somos perfectos, pero que sí nosotros como cristianos tenemos que hacer la diferencia en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez todos mis compañeros de trabajo hablan malo, tal vez escuchan esa música que incita a pecar, ¿verdad? Pero yo voy a ser diferente. Yo voy a ser esa luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando ellos vean eso en mí, van a tener curiosidad y cuando tal vez estén atravesando por una dificultad se van a acercar a usted porque saben que ustedes son diferentes, porque saben que ustedes les sirven al Señor y en medio de esas cosas, ¿verdad? Es importante nosotros mantener nuestro testimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros somos representantes de Cristo, embajadores del Señor, ¿verdad? Y nosotros, así como, ¿verdad? Cuando un embajador, vamos a decir, el embajador de Guatemala viene a Estados Unidos, no viene mal presentado, ¿verdad? Él viene bien vestido, él viene representando lo que es, ¿verdad? Así mismo nosotros tenemos que representar al Señor, ¿verdad? No solamente en nuestra vestimenta, no estoy hablando de eso, estoy hablando de nuestro testimonio, de nuestro comportamiento, ¿verdad? De cómo nosotros debemos de ser. Que las personas cuando nos vean, cuando vean nuestra vida, ellos puedan ver a Jesucristo a través de nosotros, ¿verdad? Esa es nuestra meta, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿verdad? De que nosotros nunca seamos piedra de tropiezo para nadie, sino que seamos un puente de bendición. Así es que hasta aquí nos vamos a quedar. Gracias por haber estado en la clase. Vamos a orar, vamos a terminar como siempre lo hacemos, ¿verdad? Dándole gloria y honra a nuestro Señor, porque es por Él y por sus fuerzas que nosotros podemos estar. Quiero comentarles que yo no tenía hoy ganas de dar la clase. Me dormí, me acosté un rato en el sillón. Hoy tuvimos un retiro en la iglesia muy hermoso, muy precioso y fuimos a comer, después fuimos al parque y cuando regresé a casa me senté un rato en el sillón a ver un ratito televisión y me quedé dormida y no quería dar la clase. Mi alma, mi espíritu quería darla, ¿verdad? Porque dice la palabra que el espíritu anhela, ¿verdad? Las cosas del Señor, pero mi carne decía, ¿sabes qué? Cancélala, tienes sueño, tienes cosas que hacer, pero yo dije, no, tengo que levantarme y esa es la lucha diaria de todos nosotros.
¿verdad? Todos nosotros tenemos esa lucha, pero vamos a darle hoy gracias a nuestro Señor porque Él ha sido fiel y porque su poder pudo vencer la carne, ¿verdad? De todos nosotros y ha podido siempre vencer, ¿verdad? Esta carne tan maligna que nosotros tenemos. Oramos, Padre, bendecido sea tu nombre, Señor Dios poderoso. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que tú has hecho, estás haciendo, Señor, y harás en nuestra vida, Padre amado. Gracias, Señor, Padre amado, porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor, hasta hoy y nos has sabido, Señor, enseñar que tú eres soberano, Señor. Que gracias a ti, Padre amado, nosotros pudimos abrir los ojos en este día, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque has hecho, Señor, de donde no hay, tú has hecho, Señor, Padre amado. De lo que nadie podía ver nada, Señor, tú has visto, Señor. Tú has visto en nosotros, Padre amado, algo, Señor, especial, Señor. Por eso en esta hora, Señor, estamos aprendiendo de tu palabra, Señor. Y nos sentimos amados, Señor. Y nos sentimos privilegiados, Señor, en tus manos, Padre Santo. Porque tu palabra dice que tú nos escogiste a nosotros, Señor, para dar a conocer, Señor, tu palabra, Padre Santo. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Dios poderoso, porque nos sentimos privilegiados, Señor. Padre Santo, cuántos mueren, Señor, sin tenerte a ti, más a ti te ha placido, Señor, que nosotros te conozcamos, Señor, que seamos partícipes de tu reino, Señor, que seamos partícipes, Padre amado, de compartir las buenas nuevas al mundo, Padre Santo. Te pido, Señor, que nos llenes de tu amor, Señor, para que podamos dar testimonio de ti, Señor, que nos llenes, Señor, de paciencia, Señor, que nos llenes, Padre Santo, de tu carácter, Señor, que así como tu siervo David, nosotros podamos tener un corazón, Señor, que manso y humilde, Señor, como tú, un corazón conforme al tuyo, Padre amado, para que nosotros podamos adorarte, Señor, a través de las circunstancias, Señor, a través de los procesos, Señor, que nosotros podamos decir Ebenecer, hasta quién, Señor, nos ha ayudado. Sí, Señor, porque a través de procesos, Señor, a través de esas circunstancias, tú te glorificas en nuestra vida, Señor. Dice tu palabra, Señor, que esta leve tribulación momentánea no es comparada con el eterno peso de gloria, Señor, que tú vas a darnos, Padre amado. Y en eso creemos, Padre Santo, que aunque pasamos tribulaciones, Señor, ese peso de gloria, Señor, que tú nos das en esos momentos de dificultad, Señor, que nos avivan, que nos alientan, Señor, que nos levantan, Señor, a seguir hacia adelante. Padre amado, danos más de eso, Señor. Danos más de tu gloria, Señor, en nuestro corazón, que podamos sentir tu presencia, Señor, obrando, Padre amado, que aún los árboles, Señor, que aún cada una de las cosas, de los objetos que tengamos en nuestra casa, Padre amado, nos hablen de ti, Señor. Que nuestro despertar seas tú, Señor. Que nuestro caminar durante el día seas tú, Señor. Que nuestro acostar seas tú, Padre Santo. Que podamos nosotros estar meditando en todo momento, Señor, y en todo tiempo en las maravillas que tú haces, Padre Santo. Que nosotros podamos, Señor, estar acordándonos constantemente, Señor, de tus maravillas, de tu amor, Señor. Padre Santo, que podamos, Señor, estar sintiendo siempre tu amor, Padre Santo, que aunque quizá el mundo nos desprecie, Señor, por lo que somos ahora en ti, Señor, Padre amado, tú nos amas, Señor, y que ese consuelo, Señor, llene nuestro corazón de alegría, llene nuestra vida, Señor, de regocijo, Padre amado. Padre, glorifícate, Señor, en aquellos que están enfermos, Padre amado. Padre, glorifícate, Señor, que podamos ver tu gloria manifestándose, Señor, trayendo sanidad, Señor, trayendo libertad, Padre Santo, en aquellos que estaban cautivos, Padre amado, porque dice tu palabra que tú no nos llamaste, Señor, para estar en esclavitud, sino que ahora somos libres en ti, oh Cristo Jesús. Y en esa palabra creemos, Señor, en que tú nos has hecho libres, Señor, libres de toda enfermedad, libres de toda atadura. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús lo creemos, Padre amado, porque tú, Señor, veniste a transformar, porque tú, Señor, veniste a dar vida, Señor, y vida en abundancia, dice tu palabra, Padre Santo. Síguete glorificando, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Y no permita, Señor, que nosotros nos alejemos de ti. Guárdanos, Señor, y protégenos, Padre amado. Para tu gloria y tu honra te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y si Dios permite, pues nos vemos el sábado que viene. Adiós.